México es el campeón de la CONCACAF. México en lo más alto de la cima de su territorio en Estados Unidos ganó la final. México es el nuevo campeón de la Copa Oro. Me parece que México es un justo ganador. Creo que durante gran parte del compromiso fue el dominador absoluto de las acciones del partido, así que sí, creo que efectivamente México es el justo ganador. Durante todo el compromiso tuvo las mayores ocasiones y demás, así que el desarrollo sí fue total dominio del equipo mexicano, que alcanza su 10ª Copa Oro bajo este formato. Segundo título consecutivo tras el logrado hace 2 años y primera victoria de México ante Estados Unidos en 6 años, consiguiendo este título y además de forma muy merecida. La prensa internacional reaccionó con elogios al título de México en la Copa Oro 2025, luego de una emocionante remontada por 2-1 frente a Estados Unidos en la final. Los medios internacionales destacaron la capacidad del equipo mexicano para sobreponerse a la adversidad y dar vuelta a un marcador en uno de los partidos más exigentes del torneo, confirmando así su estatus como una de las selecciones más fuertes de la región. Los análisis resaltaron la madurez táctica y el carácter competitivo que mostró México a lo largo del campeonato, especialmente en la final, donde pese a comenzar en desventaja, supo encontrar los caminos para lograr la victoria. Para la prensa internacional, esta consagración es un reflejo de la solidez del equipo, que supo combinar juventud con experiencia para conquistar un nuevo trofeo. Medios internacionales también elogiaron el funcionamiento colectivo de México, señalando que, más allá de nombres propios, fue el compromiso del grupo lo que marcó la diferencia. Además, valoraron el estilo de juego mostrado en el torneo, con una propuesta ofensiva y dinámica que terminó consolidándose en el momento más importante. Aquí les dejo las reacciones internacionales. No, una selección mexicana que juega con más orgullo y pasión que otra cosa, una estadounidense que va con compromiso, pero también con el temor de saber que había arrancado ganando y se lo están dando vuelta al igual que en 2011, una selección con mucho coraje, repito, con la de México, acertada decisión de la federación de mantener a Javier El Vasco Aguirre, de darle continuidad desde julio del año pasado, una selección que aspira a llegar con la Copa Oro en su mochila de cara al Mundial del año que viene. 7 ha marcado el árbitro, quedan 5, 4, 3, 2, 1, el tiempo está cumplido, se tiene que terminar y México será campeón, se va a terminar el partido, le dejo una vida más a Estados Unidos, no, porque el que gana del fondo de Reyes comete infracción. México campeón, sí, México es el campeón de la Copa Oro. Salud para el equipo de Javier Aguirre. México es el campeón de la CONCACAF. México en lo más alto de la cima de su territorio en Estados Unidos ganó la final. México es el nuevo campeón de la Copa Oro. La primera vez en la historia que se jugaba una final de Copa Oro en Texas. Sin embargo, México demostró quién es el verdadero local del continente norteamericano. Otra final más que le termina ganando México a Estados Unidos. Otro momento en el que Raúl Jiménez queda retratado con aquel gol del 1-1 en un partido en el que México estaba totalmente perdido, y además de hacer el tanto se da el lujo de homenajearlo a Diogo Jota. Una final, como lo decíamos, emotiva por donde se lo vea. Un México que siguió intentando con corazón, que de la mano del capitán de la ilusión, Edson Álvarez, terminó levantando el título con el gol del final. Todo para analizar, polémica también para dejar en la reacción postpartido, porque hubo una mano que podría haber sido penal. Sin embargo, México campeón. La felicidad, amigo, de volver a compartir una gran Como final siempre. con ustedes. Es el campeón de la Copa Oro, venciendo a su archienemigo Estados Unidos en la final por 2-1, con una remontada recontra épica, con el primer gol de Raúl Jiménez, con una asistencia, te digo, excelente de Marcel Ruiz, y después, bueno, la aparición del capitán. No es un capitán cualquiera, el capitán Edson Álvarez. En este video, una argentina les va a contar por qué México es el gran campeón de esta Copa Oro y es el padre de Estados Unidos, porque los antecedentes dicen que esta es la 8ª vez que se enfrentan y la verdad, solo 2 veces Estados Unidos pudo consagrarse campeón, así que en este video te voy a contar todo lo que pasó en esta final de Copa Oro entre México y Estados Unidos. Pulgares hacia arriba, bienvenidos a todos los mexicanos, a los venezolanos y a los guatemaltecos, porque creo que hoy
México se vengó de ese robo garrafal que sufrió Guatemala en el partido pasado frente a Estados Unidos cuando el árbitro inclinó completamente la cancha. Quiero leerlos. Bienvenidos campeones. Quiero leer la palabra campeón, las banderitas de México, que explote el chat de este canal y de este video para que obviamente empecemos a festejar un poco que México volvió a ser campeón. Lejos de quizás lo que pueden llegar a pensar algunos mexicanos, que por el hecho de ser Argentina sigo con esa rivalidad, la verdad que me parece una completa boludez. Me gusta enaltecer a las selecciones que juegan de manera más limpia. Siempre dijeron que México obtenía cosas robando. Y la verdad, Estados Unidos, lo que he visto en esta Copa Oro, lo han beneficiado en varias oportunidades. Y dije, yo me voy a poner del lado del fútbol, me voy a poner del lado también de una selección que está armando un equipo muy interesante de cara al próximo Mundial. Enhorabuena a todos los aficionados a la selección mexicana, que es de nuevo campeona de la Copa Oro. 10 veces campeón México, segundo título consecutivo tras el logrado hace 2 años y primera victoria de México ante Estados Unidos en 6 años. Hoy México le ha hecho un gran favor a CONCACAF, en mi opinión, ahora os voy a explicar el porqué, consiguiendo este título y además de forma muy merecida. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en la gran final de la Copa Oro 2025. Venga. Amigos, pues sí. Hoy México es justo ganador de esta Copa Oro. Ha ganado el título invicto, además, sin haber perdido ninguno de los 6 partidos que ha disputado a lo largo del torneo. Ha sido la mejor selección del campeonato y hoy ha derrotado a Estados Unidos, una selección que le tenía tomada la medida al Tri en los últimos tiempos, sobre todo en suelo estadounidense, que es donde se juegan la mayoría de enfrentamientos entre estos dos equipos. México no ganaba un partido a la selección de las barras y las estrellas en Estados Unidos desde el año 2019, un amistoso que terminó 0-3. Han pasado 6 años en los que México había jugado 6 veces contra Estados Unidos en Estados Unidos y en los que apenas había cosechado un empate y 5 derrotas en los últimos 5 duelos entre México y Estados Unidos. México solamente le había conseguido hacer un gol a Estados Unidos en suelo estadounidense, gol de Uriel Antuna en un amistoso que acabó 1-1. Hoy México ha acabado con todo eso. México además, con los 2 goles, ha superado a Estados Unidos como la selección con más goles en la historia de la Copa Oro. A esta final llegaban empatados. México será número 1 de CONCACAF en el próximo ranking FIFA, un puesto que Estados Unidos ha ocupado en los últimos meses, y México es ahora mismo vigente campeona de todo en CONCACAF. Es campeona de Nations League, ganó en Estados Unidos la final a Panamá, la Nations League de la última edición, que se disputó en el mes de marzo, y ahora reeditan título en Copa Oro como ya hicieron hace 2 años en aquella final, también ante Panamá, con un gol de Santi Jiménez. Así que México recupera el trono y recupera la hegemonía en CONCACAF. Esta amargura de México después de varias finales seguidas perdidas ante los estadounidenses. Al fin México se alza con la Copa Oro ante Estados Unidos después de 6 años sin conseguirlo. Al igual que en 2019 y en años anteriores, México le gana una final a Estados Unidos. México campeón de la Copa Oro 2025. Sí, creo que la selección mexicana es un justo vencedor, un justo campeón en esta edición de la Copa Oro, por supuesto, sin la excepción de polémica. Recordemos, y una jugada que creo que nos quedó a los dos marcada durante este compromiso, fue la mano del defensor mexicana, que el VAR, la verdad es que no sé por qué, desestimó y ni siquiera revisó. Pero a pesar de aquello, a pesar de esa controversia, me parece que México es un justo ganador. Creo que durante gran parte del compromiso fue el dominador absoluto de las acciones del partido, así que sí, creo que efectivamente México es el justo ganador. Y bueno, la reacción de Estados Unidos fue muy muy tardía, lo que obviamente pagan muy muy caro en este partido. Un placer como siempre, y sí, creo que esto también deja de manifiesto la poca cultura y en contraparte la gran cultura futbolística que tiene el fútbol mexicano. Si bien en la previa señalábamos aquellas cosas que quizás no estamos tan de acuerdo como en cómo se lleva el fútbol mexicano en la actualidad, sí creo que también hay que reconocer en esta
ocasión que son los justos vencedores, y también ahí vemos a algunos hinchas estadounidenses llamativos. A nosotros no nos deja ya de llamar la atención como lo poco afectados que se ven luego de este resultado, pero bueno, finalmente es México quien se adjudica con una nueva Copa de Oro frente a ni más ni menos a su archirrival Estados Unidos. Ayer viendo el partido de México, lo poco que pude ver, este chico Gilberto Mora de Tijuana, 16 años, no sé, Panamá en algún momento podrá hacer este tipo de cosas, poner jugadores de 16 años, así pensando como los locos, poner a un Estevis López de 16 años a jugar en la selección mayor. O sea, pensando como los locos, pues no le digo que hay que hacerlo, solamente viendo el ejemplo de México de que se atreve a poner a un jugador de 16 años que está jugando en Tijuana, darle la oportunidad en la Copa Oro a que se roce con jugadores ya con Exo Álvarez y que agarre la batuta, porque el chico parecía que tuviera 5 años jugando con la selección. Pero el chico agarraba la pelota, encaraba y hacía lo que le da la gana. ¿Tú crees que en algún momento Panamá pueda hacer eso? Sí, estoy más que seguro que sí. El tema aquí es que hay diferentes contextos que tenemos que analizar. México ya es sabido ganador de la Copa Oro, tiene su mundial asegurado porque va a ser organizador. Entonces, este tipo de circunstancias alrededor de este torneo te permiten de alguna u otra forma, ¿sabes qué? Hey, le vemos futuro a este, va para la candela. Hay otra situación bien puntual, y es que si te percatas, el Vasco Aguirre no repitió equipo titular en los 7 partidos, en los partidos que jugó, en los 6 partidos que jugó. Los 3 de fase regular, el de cuartos de final, semifinal y la final. No repitió un 11 titular. ¿Qué te dice esto? Que de alguna u otra forma también para él es entender con qué cuenta, exactamente, saber quiénes sí están a la altura de una competencia oficial, y así mismo vendrán los descartes o se habrán consolidado algunas. Este niño Mora, porque es un niño, tienen que saber llevarlo de a poco, y creo que le dosificaron muchos minutos. No hizo todos los partidos completos, entró de banca, otro salió de titular, y la verdad es que para México eso ha sido una sorpresa muy bonita. Por el lado de Estados Unidos, si bien es cierto tienen su mundial asegurado letal, yo creo que lo de Mauricio Pochettino es un tema bastante delicado, porque esta es su segunda final, sabemos, y pérdida. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Y el saludo también para todos los televidentes que se van pegando a este post-juego y post-Copa Oro, porque ya llegamos al final de este certamen, un México campeón, que termina siendo para mí un equipo sobrio, solvente, competitivo, no vistoso. Pero al final de cuentas también hay que decir que el Vasco Aguirre, desde la táctica fija y su equipo, han logrado este cetro. Sí, que además hay que destacar que México sí fue superior a los Estados Unidos durante todo el compromiso, tuvo las mayores ocasiones y demás, así que el desarrollo sí fue total dominio del equipo mexicano, que alcanza su 10ª Copa Oro bajo este formato. Hay que entender que cambia en 1991, que es el más ganador del área, y lo estábamos repasando, Monte, incluso antes de entrar a cámaras, que es, y repite campeonatos, y no lo hacía desde el 2011. Sí, México, recordemos, José, México gana la edición 2009 y después gana la edición 2011 con el Chepo de la Torre. De eso México no era bicampeón de la Copa Oro. Venía alternando con Estados Unidos. Sí, porque después México tiene las ediciones del 2015, la edición del 2019, la edición del 2023 y la edición del 2025, ¿verdad? Que es el bicampeonato que alcanza la selección mexicana. Hay que recordar que Estados Unidos ha sido 7 veces campeón de Copa Oro. México ya llega a su cetro número 13 del certamen, haciendo la clarificación de que a México se le establece o se le suma la edición del 65, la edición del 71, del 77, pero sí ya como formato de Copa Oro a partir del 93, ¿verdad? Como formato de Copa Oro para meterlo dentro de la estadística general del certamen. El Vasco Aguirre es el primer técnico en la selección de México que logra tener 2 Copas Oro en su palmarés. También en este compendio un poco estadístico que estamos revisando. Y también como para ir metiéndonos un poquito en el partido, después le vamos a hincar el diente en profundidad, que es la cuestión de que, sí, es verdad, México fue el que llevó la voz cantante del cotejo, el que tuvo mayor posesión de balón, pero en los primeros 20 minutos Estados Unidos le planteó un juego de trabarlo, de no permitir que ese volumen de juego aparezca, que los circuitos estén cerrados, y México dividió muchísimo la pelota, y ahí se imponía Richard, por ejemplo, el central estadounidense, que además hizo gol,
Y después la situación de lo de Luna, Berhalter, que para mí muchas veces jugaban como cerrados, no jugaban como extremos pegados a la banda, se cerraban y esperaban de frente la subida de los laterales mexicanos. Es una situación que me parece que Pochettino estudió muy bien, pero que después, conforme fueron pasando los minutos, México con su dominio del balón empezó a dividir menos, a arriesgar mucho más entre líneas y encontró buenos réditos. Sí, ya en algunos minutos, Adri, vamos a repasar cifras del partido y algunos números generales del torneo que arroja la Copa.